SER Podcast. Entre dos mares y entre dos continentes, Algeciras tiene una situación geográfica excepcional y a ella le debe lo que hoy es. Algeciras tiene más de 100.000 habitantes y es la ciudad más populosa de la zona denominada Campo de Gibraltar, formada por varios importantes municipios que comparten economía e historia, paisaje y paisanaje. En esta zona se sitúan las míticas columnas de Hércules, y los hallazgos arqueológicos hablan de presencia humana al menos desde el Paleolítico inferior. Fenicios, griegos, cartagineses, romanos y árabes. Todos fueron residentes de larga duración y todos dejaron su impronta genética. La palabra Algeciras procede de la palabra árabe Al-Yazirar al-Hadra, que significa la isla verde. En el siglo XIV pasó a ser cristiana para ser nuevamente conquistada por los musulmanes. Ante la imposibilidad de conservarla, fue totalmente destruida y no se reconstruyó hasta el siglo XVIII a causa de la pérdida de Gibraltar. De un documental de televisión española, Algeciras, cruce de caminos, en donde se nos presentaba una breve introducción de esta ciudad tan apasionante desde el punto de vista histórico, porque, bueno, pues de alguna manera lo que hace es suponer ese cruce de caminos, de culturas, de elementos humanos absolutamente apasionantes que la convierten en una ciudad, yo creo que con una riqueza sin igual en lo que es la zona sur de la península ibérica. Hay que pensar, por ejemplo, que junto a Cádiz, yo creo, y otros... Algeciras está en la provincia de Cádiz, junto a otros emplazamientos, el hecho de que esté al lado del Peñón de Gibraltar, que también es otro de esos lugares estratégicos, ¿no?, en la política y en la geopolítica de la historia a lo largo de los últimos 1000 años, pues la ha convertido, como digo, en una ciudad realmente sorprendente con muchas cosas que contar, ¿no? Historia de la Algeciras medieval, el final de Al-Yazirat al-Hadra en el siglo XIV, es el título del libro de nuestro invitado José Antonio Ortega Espinosa, que ya ha estado en otras ocasiones aquí con nosotros en Ser Historia. José Antonio, amigo, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Hola, bien hallado, muchas gracias. Este libro lo acaba de publicar Almuzara Universidad en su sección de arqueología, pero la verdad es que tiene más de historia que de elementos materiales, ¿no?, de la cultura material. José Antonio, la primera pregunta que te quería hacer, la importancia estratégica junto a Gibraltar de Algeciras es quizás el punto imprescindible para explicar y entender la historia de esta ciudad, ¿no? Efectivamente, Algeciras es la primera ciudad que fundan los musulmanes cuando entran en el siglo VIII en la península, y digamos se convierte en su cabeza de puente en el estrecho para incursiones posteriores, ¿no? Luego se convierte en la capital de una cora, es decir, de una provincia del califato cordobés. Y bueno, y siglos más tarde terminará haciendo incluso reino independiente o taifa, que era como lo llamaban los árabes. Y efectivamente, pues es una pieza clave, ¿no?, en los movimientos geoestratégicos del estrecho entre tanto los reinos peninsulares como los reinos del norte de África, ¿no? Uh-huh. Lo acabas de decir, su historia se remonta a la historia de Algeciras tal y como la entendemos en la actualidad. Se crea, ¿no?, a principios del siglo VIII, ¿no?, cuando los bereberes, camino de la conquista del reino de Toledo,
desembarcan en la península ibérica y lo hacen por este punto, ¿no? Pues el más cerquita de África también, ¿no? Con ese estrecho y junto a Gibraltar. Pero imaginamos también que antes habría algo, ¿no? Nadie, al igual que sucede aquí en Madrid, la fundación de Madrid es porque realmente aquí había un conjunto de casas, una población que también servirá, imagino, ¿no? Como fuente de inspiración para luego lo que se desarrolla en la propia historia medieval de Algeciras. Sí, bueno, hay que tener en cuenta que antes de Algeciras a Al-Hadra que había habido ciudades como por ejemplo Iulea Traducta del Imperio Romano, y luego, bueno, hay trabajos por ahí interesantes. Hay uno de un colega, Pepe Veneroso, ¿no?, que habla de esa permeabilidad que había entre lo que era el sur de la península y el norte de África, y cómo había un movimiento poblacional y había aquí presencia bereber ya antes de lo que sería luego la invasión del siglo VIII, ¿no? Y también algunos vestigios del reino visigodo, ¿no? Uh-huh. Claro, es una historia muy extendida en el tiempo, e imagino que con muchos personajes, con muchos protagonistas, entre ellos Alfonso XI, que curiosamente no es musulmán, no es árabe, pero pasa a ser uno de los grandes protagonistas de esa historia de Algeciras. Así es, porque Alfonso XI es el que al final conquista Algeciras para el reino de Castilla, ¿no?, después de un sitio de más de 20 meses en 1344, ¿no? Y Algeciras se mantiene bajo soberanía castellana durante 25 años, hasta 1369, en una época de mucha conflictividad para la monarquía castellana, y luego en el marco incluso de una guerra civil por el trono de Castilla. Pero sí, Alfonso XI es un gran protagonista desde la perspectiva al menos cristiana, porque lo incorpora al reino de Castilla, ¿no? Luego nos encontramos con otros personajes importantes de este periodo, como es el sultán Muhammad V de Granada, que es el que hace que Algeciras vuelva a convertirse en musulmana y a formar parte del reino nazarí de Granada, ¿no? Uh-huh. Claro, desde el punto de vista histórico, desde que se funda la ciudad en el siglo VIII hasta la llegada de Alfonso XI, pasan muchos siglos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en esa historia quizás menos conocida de Algeciras? Bueno, como te decía antes, Algeciras es cabeza de puente, se convierte también en una importante capital del califato, y cuando se producen las oleadas de incursiones norteafricanas, como la de los almorávides y la de los almohades, su base de operaciones es Algeciras Al-Hadra. Y cada una de estas oleadas, de estas tribus bereberes procedentes del norte de África, van engrandeciendo y embelleciendo la ciudad. Y luego llega ya por último, que es la invasión decisiva y la última que se produce en la península ibérica procedente del norte de África, que es la de los meriníes o benimerines, ¿no? Que esta gente no solo dan un impulso a la ciudad y a su valor estratégico, sino que además fundan una ciudad nueva al lado de la ciudad antigua. De hecho, cuando hablamos de Algeciras, siempre en las crónicas se habla de las Algeciras, porque había dos villas, una villa vieja, y la que se fundó en 711, y la villa nueva que se construye entre 1275 y 1280 por parte de los meriníes, sobre lo que fuera un antiguo campamento militar castellano en uno de los primeros asedios que Castilla hizo sobre Algeciras en tiempo del rey Alfonso X el Sabio. Uh-huh. Claro, y con la presencia de Alfonso XI, claro, han pasado ya seis siglos, ¿no?, desde la fundación de la ciudad de Algeciras, y de pronto, bueno, pues quizás es el momento más convulso también, por parte, lo comentas también en la contraportada de tu libro, porque es cuando se presentan quizás los grandes enigmas, ¿no?, que hay alrededor de la historia de la ciudad, y que tú desarrollas, ¿no?, yo creo que brillantemente en tu libro Historia de la Algeciras Medieval, ¿no?, publicado por Almuzara Universidad. Están esas cuestiones, José
José Antonio, de cuándo fue realmente ese abandono, ¿no? y la destrucción pues casi absoluta, como si hubiera caído una bomba atómica de la ciudad de Algeciras. Efectivamente, hay tres cuestiones, porque en realidad el libro, aunque lleva el título de Historia de la Algeciras medieval, el libro se centra sobre todo en el siglo XIV y en lo que pasa después, ¿no? Hay tres cuestiones, que una es la datación del abandono y la destrucción de Algeciras, un tema que nunca ha quedado claro, porque la crónica de López de Ayala sobre el reinado de Alfonso XI pues se limita a decir Algeciras fue recuperada por los nazaríes en 1369 y arrasada y destruida, lo cual no es cierto porque no se hace en 1369. Hay otras fuentes por ahí que sitúan el abandono y la destrucción en 1374. Hay un historiador que propone también, basándose en fuentes, en 1375, pero digamos que la fecha más en la que había más acuerdo por los pocos historiadores que se han ocupado del tema era la de 1379, pero sin fundamentarla, ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos en el libro es, además de concretar esa fecha y delimitar una franja que establecemos entre diciembre de 1379 y septiembre de 1380, lo argumentamos basándonos en fuentes y también en la intitulación de los propios reyes nazaríes sobre el dominio o la soberanía de Algeciras. Hay periodos en los que el sultán de Granada se intitula rey de Algeciras y efectivamente comprobamos por diversas fuentes que así es, y hay periodos en los que el sultán de Granada no se intitula rey de Algeciras y por otras fuentes comprobamos que efectivamente durante esos periodos en los que no se intitula no está bajo dominio nazarí. Es decir, hemos cotejado muchas fuentes, documentos de archivo de la Corona de Aragón, y hemos visto una pauta, ¿no?, sistemática, más o menos sistemática, en la medida en que se puede hablar de sistemático en este tema, y hemos visto que efectivamente cuando el rey de Granada se intitula rey de Granada es porque Algeciras el rey de Algeciras porque efectivamente Algeciras está bajo el dominio de Granada. Y cuando no lo hace es porque efectivamente no lo está, ¿no?, cotejando todas esas fuentes, ¿no? Luego está el tema de las causas del abandono y la destrucción, que siempre ha quedado la coletilla, basándose en lo que dijo una vez Ibn Khaldún, el cronista tunecino que vivió algún tiempo en Granada, pues que Muhammad V decidió el abandono y la destrucción entre una fecha indeterminada, una franja de 10 años, y por lo costosa que era su defensa y porque temía perderla, ¿no? Y a nosotros nos parecía una causa demasiado vaga en la que había que profundizar. Entonces lo que hacemos también en la obra es profundizar en esa cuestión y comprobar, no rechazamos de plano esa tesis, pero la complementamos, ¿no?, estudiando el contexto diplomático del Reino de Granada con Castilla y también con el reino meriní del norte de África, ¿no?, el sultanato de Fez, y en ese contexto pues desgranamos un poco también las causas del abandono y la destrucción, ¿no? Y luego está la idea que te iba a comentar, ¿no? Siempre que se habla de la destrucción y el abandono de una ciudad, de un espacio, tendemos, como yo decía antes, a pensar, bueno, aquí ha caído la bomba atómica y se han ido todos. Es cierto, se fue mucha gente, se abandonó prácticamente todo, pero siempre quedan algunos corpúsculos que mantienen latente un poco la vida en el lugar, y es lo que hace que con el paso de los siglos vuelva a florecer, ¿no? Ya vuelva a recuperar quizás no con el mismo boato, la misma sofisticación, la misma gloria que en tiempos pasados, pero desde luego que la ciudad como tal realmente nunca, quizás, ¿no?, corrígeme si me equivoco, ¿es cierto que quedó totalmente esquilmada y abandonada o no? Sí, quedó prácticamente abandonada, el puerto inutilizado, pero hay que también decir que lo que era el término de la Algeciras medieval era muy amplio, abarca lo que hoy son, por ejemplo, los términos municipales de San Roque, de los barrios, de lo que fuera Tarifa, hasta que Tarifa fue conquistada por los castellanos, y hay constancia de que había mucha
muchos poblamientos rurales, lo que los árabes llamaban alcaria o alquería, ¿no? Que no eran... Ha habido también siempre un debate entre historiadores sobre lo que era la definición de una alquería, y la mayoría coinciden en que una alquería era un poblamiento rural, no era lo que hoy nosotros ya denominamos un cortijo con una casa y poco más, ¿no? Sino era un poblamiento donde residían familias, bastantes familias, ¿no? Y entonces, sí, efectivamente, lo que era la urbe pues fue arrasada y destruida, pero había poblamientos rurales, y nosotros consideramos que muchos de esos poblamientos rurales persistieron, sobrevivieron en el tiempo, porque inmediatamente después del abandono y la destrucción de Algeciras, lo que es su término pasa a ser controlado por los concejos de Tarifa, sobre todo de Jerez, que ejercía prácticamente la capitalidad en lo que era entonces la diócesis castellano-algecireña, y también otros municipios como por ejemplo Medina Sidonia, ¿no? Y esos municipios explotan el territorio, y cabe pensar, y además hay indicios, que donde está la explotación del territorio también tiene que haber población rural. No tiene sentido que en pleno siglo XIV, finales del siglo XIV, pues gente de Jerez viniera todos los días al término de Algeciras a explotarlo y por la noche se fuera, ¿no? Por los medios de locomoción que tenían entonces, ¿no? Un poco absurdo, sí. Entonces, hay indicios, ¿no? En el libro se desarrollan, hay también documentos que nos permiten pensar que no es cierto eso que siempre se ha tenido y que se ha dado por sentado, ¿no? De que el territorio quedó yermo y prácticamente ya hasta finales del siglo XVII, sobre todo el siglo XVIII, tras la caída de Gibraltar, esto fue repoblado. Efectivamente, ahí lo que se produce es un resurgimiento de las poblaciones urbanas, pero no de las poblaciones más rurales, ¿no? Uh-huh. Y además, teniendo en cuenta que dentro de lo que era la dinámica de la frontera castellano-nazarí, este fue un territorio muy tranquilo durante prácticamente 100 años, a diferencia de lo que se pudiera pensar, por ejemplo, como lo que ocurría en la frontera murciana o en la frontera de Jaén. Fue en la frontera occidental del Reino de Granada durante bastante tiempo, desde el último cuarto del siglo XIV y la primera mitad del siglo XV, fue un territorio tranquilo donde no se registran apenas incidencias, al menos no hay constancia documental ni cronística de ello, y que eso debió permitir pues el desarrollo de poblamientos rurales, ¿no? Y luego está también, hay por ahí, siempre también se había vendido que en 1264, cuando se produjo la expulsión de los mudéjares de la península, pero que también es un hecho discutido, porque en realidad no hay constancia documental de que esa expulsión se produjera. Que es verdad que cuando avanzaba el dominio castellano, avanzaba lo que se ha venido a llamar reconquista, bueno, que yo lo discuto, pero yo hablo de conquista. Cuando se produce el avance de la conquista castellana sobre el sur de la península, es verdad que obviamente pues, hay población que se desplaza, hay población que se refugia en el reino de Granada, pero y se ha hablado de la expulsión de los mudéjares, pero no hay ninguna constancia documental que diga que eso ocurrió realmente, más allá de que cabe pensarlo. Es algo que se ha contado, pero que en realidad no es cierto con exactitud, ¿no? Uh-huh. Son muchos los enigmas que quedan todavía vivos en relación a esta historia medieval de la ciudad de Algeciras. Algunos de ellos se intentan desvelar y resolver en este libro que tenemos sobre la mesa de Ser Historia. Historia de la Algeciras medieval, el final de Al-Jazirat, Al-Jadra, en el siglo XIV. José Antonio Ortega Espinosa es su autor y quien nos ha estado acompañando en los últimos minutos aquí en Ser Historia, en la cadena SER. El libro está publicado por Almuzara Universidad. José Antonio, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a ti, Nacho, y encantado de saludarte de nuevo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.